Bueno, es una alegría, en serio, poder compartir la palabra con ustedes. Eh, yo también quiero agregar algo de Horacio, ya que están todos hablando de Horacio, sigamos hablando de Horacio. Él fue el que hizo eso, él mintió acá, él dijo que no, pero era... No, ya que están todos tirando fruta a Horacio, bueno, vamos a darle... Pero qué lindos tiempos que era. Sinceramente, cuando yo vine a estudiar, el que habló primero, Rubén Matos, era mi compañero de cuarto. Era en el edificio 8 de hombres, ahí había unas cabañas que eran de techo de paja y cuando había lluvias se mojaba todo, pero era lindo, en serio. Ahí estaba Rubén, estaba Daniel Nogueira, un amigo de ese tiempo, comenzamos. Estaba también Osvaldo. Fue una camada de gente que quiso servir al Señor también. Era lindo. Yo veía los cuartos de los muchachos y de las chicas con esas luces ahí abajo del escritorio. Nosotros teníamos la vela. ¿Se acuerdan la vela? La poníamos ahí adelante y parecía un ritual, pero en realidad era el tiempo que teníamos ahí para no molestar a los otros que estaban a la luz de la vela. Vos podías leer y podías estudiar la palabra de Dios. Así que hermoso tiempo y qué lindo es ver la camada de alumnos que han llegado. Espero que estés expectante de lo que Dios va a hacer en tu vida en este tiempo. Si vos se lo permitís, el Señor te va a sorprender. Pero también si vos se lo permitís, el Señor quizás va a cambiar tus planes durante este año y va a transformar todo lo que es tu vida. Vamos a ir a la palabra de Dios. Me gustaría en esta mañana que compartir la palabra de Dios y que juntos podamos verlo a través de este libro santo. Este libro que tanta riqueza tiene. Me gustaría que podamos ver lo que Dios tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. El lema de esta conferencia es justamente la iglesia, la embajada de Dios en la tierra. Y cuando ya el solo título encierra en sí mismo un significado, ya el título ya te deja pensando. El título te hace, en esta mañana, aunque nos centráramos en este título, es el solo hecho de la embajada de Dios en la tierra te dice que es un privilegio. ¿Te diste cuenta? Somos privilegiados. O sea, al mismo tiempo tenemos una enorme responsabilidad como parte de una iglesia local. Y la responsabilidad es de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos ha salvado a cada uno de nosotros y nos ha colocado en una iglesia. Y la iglesia es la embajada de Dios en la tierra. Y en esta mañana me gustaría, el tema que vamos a hablar es la meta. ¿Cuál es la meta de la iglesia? Y vamos a ver que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué significa eso? Si me acompaña en la lectura bíblica, la encontramos allí en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y fíjense, y vengan al conocimiento de la verdad. Vengan al conocimiento de la verdad. Allí en el versículo 4 Dios nos dice, el apóstol Pablo nos está desafiando, nos está haciendo recordar que Dios ama a todas las personas. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Cuando comenzamos entonces a ver cuál es la meta, cuando termina el libro de los Hechos allí en el capítulo 28, vemos al apóstol Pablo
allí prisionero. Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31. Termina el libro de los Hechos de una manera que lo vemos a Pablo prisionero. El Nuevo Testamento no te da con claridad los últimos años del apóstol Pablo, te da datos, pero no te da con claridad cómo fue. Pablo posiblemente después de ser encarcelado allí en Roma tuvo 2 años prisionero y después de estar esos 2 años fue dejado en libertad por César. Pero no solamente lo dejó en libertad, sino que lo echó de Roma. ¿Cuándo fue eso? Posiblemente fue en el año 62, en la primavera del 62. Pablo es echado junto con otros cristianos que estaban en Roma y fueron echados. Entonces Pablo en esos momentos, junto con Timoteo y junto con Lucas, va a realizar un viaje. En ese viaje Pablo va a ir a Éfeso. Cuando llegó a Éfeso, él descubrió con dolor, descubrió con una sorpresa que la profecía que él había anunciado, ¿se acuerdan allí en Hechos capítulo 20? De en cuanto a los lobos que debían cuidar la grey porque iban a aparecer lobos. Esos lobos habían aparecido. Y esos lobos habían aparecido en la figura de ¿qué? De falsos maestros. Falsos maestros estaban bombardeando a la iglesia con sus falsas enseñanzas. Esa falsa enseñanza era justamente como el gnosticismo que había invadido a la iglesia de Colosas. Esa palabra gnosticismo es una palabra que encierra un gran significado. Gnosis habla de conocimiento. El gnosticismo pretendía ser una enseñanza, pero en realidad el gnosticismo era un sistema filosófico, que ese sistema filosófico también enseñaba que ellos tenían un conocimiento más elevado, un conocimiento más espiritual y más intelectual de las verdades de Dios. Como resultado de eso, creían y sostenían que el Señor Jesucristo no era Dios, porque tenía un cuerpo humano, y los gnósticos también enseñaban que todo lo material era malo. Y como resultado de eso, si Cristo tenía un cuerpo humano, entonces el Señor Jesucristo no era igual a Dios. Esa enseñanza había invadido Colosas, había invadido también Éfeso. Pablo estuvo un tiempo allí y salió. Salió de Éfeso y va a viajar a Filipos. Pero antes de dejar Éfeso, ¿va a dejar a quién? A Timoteo. Timoteo va a quedar allí. ¿Para qué quedó Timoteo? Recuerden que Timoteo era un joven. Timoteo quedó ¿para qué? Para pastorear esta iglesia. Pero también quedó para deshacerse justamente de los falsos maestros. Esa era la tarea que tenía que realizar Timoteo. Por eso Pablo va a llegar a Colosas, y posiblemente fue de Colosas que escribió esta carta de 1 Timoteo. Toda la carta de 1 Timoteo es una carta, si vos la leés, es completamente diferente a Segunda. Segunda es el adiós del apóstol Pablo. Y todos lo conocemos eso, sus últimos tiempos. Pero acá, en esta carta, es una carta llena de ¿qué? De aliento. Es una carta llena de estímulo, porque le está escribiendo ¿a quién? A un joven. Ese joven era un joven que tenía que pastorear una iglesia. O sea que Pablo le está escribiendo a un joven para animarlo a ese joven, porque ese joven tenía que enfrentar una serie de problemas siendo joven en una iglesia grande. Por eso allí, en el capítulo 2 que hemos leído, justamente todo el capítulo 2 que ustedes van a ver ahí, el énfasis de ese capítulo es el ministerio público en la iglesia local y las diferentes funciones que los distintos miembros de la iglesia o del cuerpo deben cumplir. Por eso, capítulo 2, leímos solamente esos versículos, pero si ustedes siguen leyendo van a ver cómo Pablo va a dar instrucciones
para la función de la iglesia. Los dos ministerios principales de la iglesia, ¿cuáles son? Los dos ministerios principales de la iglesia son el ministerio de la palabra de Dios y la oración. Una iglesia se sostiene con esos ministerios. Ayer Horacio citó Hechos, capítulo 6. Y allí en Hechos, capítulo 6, si ustedes se fijan, va a comenzar los problemas en esa iglesia pujante que era la iglesia primitiva. Pero los problemas estaban porque la iglesia iba creciendo, iban añadiéndose personas, y siempre que en una iglesia se añaden personas, siempre va a haber problemas. Y amén por esos problemas, porque son hermosos. En este caso, se estaban descuidando un sector de la congregación, y entonces fueron los apóstoles que designaron que una cierta cantidad de personas tenían que solucionar ese problema. Mientras tanto, ellos se iban a dedicar ¿a qué? Hechos capítulo 6, versículo 4, al ministerio de la palabra de Dios y al ¿qué más? Y a la oración. ¿Te diste cuenta? Nos equivocamos entonces cuando nos enfocamos solamente en los programas en la iglesia. Cuando tratamos de entretener a la gente. Cuando lo único que tratamos con la iglesia es de formar relaciones. No está mal. No estoy diciendo que está mal. No están mal los programas. No está mal el entretenimiento. No está mal formar relaciones. Pero el ministerio de la iglesia local es justamente el énfasis tiene que estar en ¿qué? En la palabra de Dios y en la oración. Es fundamental. Y ese ministerio tiene que ser equilibrado. ¿Por qué tiene que ser equilibrado? Porque la palabra de Dios, ¿qué hace? Instruye a la iglesia. ¿Te diste cuenta? O sea, ¿por qué decimos el ministerio de la palabra de Dios? Porque la gente necesita ser instruida. El ministerio de la palabra instruye a la iglesia. Pero la oración es fundamental. ¿Por qué? Porque la oración impulsa a la iglesia a obedecer esa instrucción. Siempre van juntos. La enseñanza de la palabra y la oración van juntos. Ahora, una iglesia, un ejemplo, una iglesia que tiene mucha enseñanza bíblica, pero poca oración, es una iglesia con mucha luz, pero sin calor. ¿Se entiende? Es una iglesia con mucho conocimiento, pero no tiene calor. O sea, es una iglesia ortodoxa, digámoslo así, pero fría. A la inversa, una iglesia que tiene mucha oración, pero poca enseñanza bíblica, va a ser una iglesia entusiasta, porque la oración a muchos los entusiasma, va a ser una iglesia entusiasta, pero no con conocimiento. Solo el ministerio de la palabra de Dios y la oración nos van a mostrarnos cuál es la meta de la iglesia. Y la meta de la iglesia es justamente que todos lleguen al conocimiento de la verdad. La vida espiritual de una persona se puede ver reflejada en los propósitos de su oración. En cómo oramos. La vida de una iglesia también está reflejada justamente también en el énfasis de su oración. Es claro eso. Ahora, Pablo allí en Timoteo le está diciendo a Timoteo justamente que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, si Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, entonces tenemos que orar por todos los hombres. Es muy sencillo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En ese tiempo, cuando Pablo dejó a Timoteo allí, Timoteo tenía que enfrentarse con el gnosticismo, ese sistema filosófico que sacaba al Señor Jesucristo del lugar que le correspondía. No era un sistema, el gnosticismo no era un sistema agresivo, sino por el contrario, era sutil. La enseñanza era sutil.
la falsa doctrina se iba introduciendo en la iglesia de una manera muy sutil, y Pablo lo dejó a Timoteo justamente para eso. La iglesia, embajada de Dios en la tierra, va a cumplir justamente la meta a través del ministerio de la enseñanza y de la oración. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque es muy claro. Fíjense ustedes, el deseo más amplio de Dios, ¿cuál es? Que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y qué significa eso? Bueno, ¿qué puede significar? En primer lugar, podemos decir como que está hablando de como el medio de la salvación. Si Dios, que vengan al conocimiento de la verdad, quiere decir que lo podemos aplicar en ese sentido. Pero también puede significar acá como el propósito de la obra salvífica de Dios. Y ese es el sentido de la palabra conocimiento. Epignosis, conocimiento. La palabra allí para conocimiento, fíjense que es la palabra epignosis. Está hablando del pleno conocimiento. O sea que una cosa es ser salvo, otra cosa es conocer al Señor. Conocemos al Señor Jesucristo en la salvación, pero después hay mucho más. Hay mucho más. Pablo, cuando le escribió a la iglesia allí en Colosas, justamente para corregir eso, en el capítulo 1, versículo 6, va a hablar sobre este conocimiento y le va a decir, capítulo 1, 6 dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis, salvación, y conocisteis la gracia de Dios. O sea, cuando la Biblia habla acá de conocimiento, está hablando justamente de un pleno conocimiento. ¿Qué significa eso? Es cierto que todo hombre, para ser salvo, necesita algo de conocimiento de la verdad para entender la salvación. ¿No es cierto? Eso es por un lado. Pero luego de ser salvo, hay mucho más para conocer de Dios. Hay mucho más. Y Pablo, cuando le estaba hablando a Timoteo en el capítulo 2, le estaba diciendo que Dios quiere no solamente que todos los hombres sean salvos, sino que quiere que todos los hombres adquieran un conocimiento completo de Dios. Esa palabra, epignosis, expresa justamente, fíjense, un más profundo y completo conocimiento, que avanza ese conocimiento hacia una meta. El conocimiento en la Biblia no es información teórica. El conocimiento en la Biblia es algo práctico. Y cuando la palabra epignosis está hablando de que avanza hacia una meta. ¿Por qué digo esto? Porque demasiados cristianos en las iglesias solo tienen un conocimiento intelectual. Lo conocen en su mente. Pero no conocen los propósitos de Dios para su vida. Nunca ese conocimiento ha bajado a ser un conocimiento práctico en sus vidas, de los propósitos de Dios para su vida. Y queridos alumnos que están aquí, durante este año, el conocimiento que vas a adquirir te va a llevar a una meta. Que no quede en un conocimiento intelectual, tiene que bajarse a algo práctico. Ahora, si Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logro yo esto? Bueno, me gustaría que pensemos en algunas formas que podemos lograr este conocimiento. En primer lugar, debemos oír la palabra de Dios. Bueno, la estoy oyendo, pero la Biblia cuando habla de oír, habla de una actitud. Debemos oír. Salmo 19, versículo 7.
nos habla justamente de la palabra de Dios. Nos dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios acá? Fíjense que la misma palabra de Dios que nos salvó, la misma palabra de Dios que produjo el nuevo nacimiento en nuestra vida, es la palabra que tenemos que escuchar. Es la palabra que tenemos que oír. ¿Por qué? Porque es una palabra santa. Es la voz de Dios hablando a nuestra vida. Debemos oír la palabra de Dios. Y cuando la Biblia habla de oír, habla de una actitud que tenemos que tener. Santiago capítulo 1, versículos 23 y 24 dice que la palabra de Dios es un espejo. Y que cuando nos miramos en ese espejo, cuando vamos y nos miramos en ese espejo revela no lo que nosotros pensamos, sino como Dios nos ve a nosotros. Pedro allí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 nos dice que la palabra de Dios es alimento para nuestra alma. También nos dice que debemos desear ese alimento. Está hablando de una actitud, debemos oír la palabra de Dios, debemos desear cada día entenderla más. En el Salmo 19 también, en el versículo 10 nos dice que la palabra de Dios es que un tesoro para adquirir. Estamos invirtiendo nuestra vida en algo que es eterno. No estamos aquí por un ideal pasajero. Estamos estudiando la palabra y la iglesia local también necesita invertir en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, deseable es más que el oro y que el oro refinado. Pero después dice que la Biblia también trae satisfacción y dulce, más dulce que la miel. Entonces, la palabra de Dios debe ser la razón principal de nuestra vida. Debe ser lo más importante en este mundo para cada uno de nosotros. Si vamos a avanzar en ese conocimiento, la palabra tiene que ocupar el lugar principal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna. Recordemos eso. La palabra de Dios es eterna. Fíjense que la Biblia es una de las pocas cosas que tenemos acá en la tierra que también vamos a tener en el cielo. Entonces, quiere decir que tenemos que estudiarla acá, tenemos que oírla acá y la vamos a oír en el cielo. Pero aprendamos ahora. Oigámosla, ahora es el momento de escuchar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. El Salmo 119 nos dice que la palabra de Dios es que para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra es que eterna. Mateo capítulo 24, versículo 35 nos dice que cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Sí, lo cantamos todo, pero fíjate en el contexto que está dicho. Mateo capítulo 24 está hablando justamente del momento cuando el Señor Jesucristo vuelva otra vez acá a la tierra para reinar y una serie de acontecimientos a nivel mundial van a pasar. Y como resultado de eso va a haber todo tipo de cosas que van a cambiar. Y la palabra dice, va a cambiar todo, pero lo único que no va a cambiar es ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una palabra eterna. Es una palabra maravillosa que vamos a ver acá. El escritor del Salmo 119. Fíjense que cuando uno lee el Salmo 119, el escritor del Salmo pudo describir por lo menos 176 cosas buenas de la palabra de Dios. Él se sentó y comenzó a escribir. Indudablemente no pienso que fue una tarde que lo escribió. Ahí es el proceso de estar frente a la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios, y Dios lo fue transformando por completo. Pero la pregunta en esta mañana, para cada uno de nosotros, para el oyente también, es, pensemos, ¿cuántas cosas podemos pensar nosotros ahora en esta mañana de la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas? Para el salmista, él oía la palabra de Dios, disfrutaba y fíjense que no repite, simplemente él va desarrollando y es de una manera increíble.
Proverbios 22, 17 dice, inclina tu oído y ¿qué? Oye. Inclina tu oído y oye. Si vamos a avanzar en ese conocimiento de la verdad, hacia una meta, la primera actitud que debe estar en nuestra vida, en nuestro corazón, es justamente el oír la palabra de Dios, el prestar la atención debida a este libro. Durante este año vas a ser expuesto a la palabra de Dios. En las clases se va a abrir y Dios te va a hablar, porque Dios habla por medio de su palabra. Dios habla de esa manera. Y ahí se va a ver la actitud, mi querido oyente también que está ahí frente a la palabra en este momento. Dios habla por medio de su palabra. Es la actitud que debemos tener cada uno de nosotros cuando se abre este libro, debemos oír. Pero no solamente debemos oír la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos recibir la palabra de Dios. Porque una cosa es oír, otra cosa es recibirla. Allí, en Santiago capítulo 1, versículo 21, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, fíjense que el creyente es requerido a deshacerse de algunas cosas negativas en su vida. Fíjense que dice que debemos desechar algunas cosas en nuestra vida. Si vamos a avanzar en ese conocimiento, hay cosas en nuestra vida que tenemos que dejar. Eso es un mandamiento negativo. Pero ahora nos da un mandamiento positivo y nos dice, recibid con mansedumbre la palabra. O sea que esa palabra ahí, recibir, está hablando de una urgencia en la acción. O sea, tenemos que hacer algo. Le urge al creyente. Si vamos a avanzar en ese conocimiento, algo tenemos que hacer. Tenemos que sacar de nuestra vida las cosas que están interfiriendo en nuestro crecimiento y por el contrario tenemos que darle libertad a la palabra de Dios para acelerar ese crecimiento. Esa es la idea que vas a encontrar acá, recibir. Una cosa es oír la palabra de Dios, otra cosa es permitir que esa palabra de Dios entre en tu corazón. La palabra de Dios tiene que estar en tu vida y en mi vida y tiene que actuar en forma libre. ¿Por qué? Porque este libro es la única manera que la palabra va a producir cambios en nuestra vida. Dios obra de esa manera. La meta entonces es que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y para que eso sea verdad, nosotros tenemos que abrazar la suficiencia de las Escrituras. Es una verdad que no tiene que estar en tu vida constantemente. Creemos que este libro es suficiente. Es todo lo que necesitamos. Estás acá para estudiar este libro. Mi querido hermano que está allí del otro lado en la pantalla, frente a la palabra de Dios tenemos que abrirla y esperar que Dios nos hable. Este libro es santo y Dios habla por este libro. Allí en 2 Timoteo, fíjense que en el capítulo 3, versículo 7, en 1 Timoteo le habló desafiándolo a Timoteo a permanecer, le dio ánimo y estímulo en medio de problemas de la iglesia. Pero en 2 Timoteo Pablo se está despidiendo y en el capítulo 3 de 2 Timoteo Pablo le está dando algunas advertencias, pero le va a decir que ante la ola de apostasía y de falsas enseñanzas que había, Timoteo tenía que aferrarse ¿a qué? A la palabra de Dios. Y comenzó allí en el capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez le dijo, ¿te acordás? Ha sabido que las Escrituras, las cuales te han ayudado, de hecho, sabio para la salvación. Y después le va a hablar sobre la suficiencia de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Todos sabemos eso. Pero debemos practicarlo en nuestra vida. Es útil. La Biblia, la palabra es útil ¿para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos.
y tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. O sea, si recibimos la palabra de Dios, la meta en ese conocimiento es que vamos a ser, ¿qué? Maduros. Esa es la palabra ahí para perfectos, maduros. O sea que cuando yo oigo la palabra de Dios, en primer lugar la tengo que oír, pero luego la recibo. ¿Y cómo la recibo en mi vida? La recibo cuando, en primer lugar, la oigo. En segundo lugar, la leo. En tercer lugar, la medito. En cuarto lugar, la estudio. Y en quinto lugar, la pongo en práctica. Cuando hago ese proceso en mi vida, ¿el resultado cuál es? Un hombre y una mujer maduros. Un hombre y una mujer maduros. Algo más en cuanto a la palabra de Dios. Fíjense que la palabra de Dios también debemos practicarla. Y ahí podemos hablar un montón de lo que es practicar la palabra de Dios. Debemos oír la palabra de Dios, debemos recibir la palabra de Dios, y debemos practicar la palabra de Dios. ¿Por qué debo practicar la palabra de Dios? Como dice ahí, la conversión es una de las experiencias más maravillosas en la vida del creyente. O sea, cuando recordás el momento que te convertiste, qué hermoso que fue. Pero, cuidado, muchos creyentes se quedan en la conversión y no avanzan en su vida. No permiten que ese conocimiento se vaya desarrollando. Para muchos creyentes, y lamentablemente en la iglesia, para muchos creyentes, la conversión es la experiencia final en su vida. No avanzan. No solamente tenemos que recibir la palabra de Dios, ¿se entiende? Debemos oírla, pero con oírla no nos alcanza. O sea, el salmista dijo, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día sella mi meditación. Pero no solamente tengo que oírla, tengo que recibirla. Al recibirla, como dijimos recién, la voy a leer, la voy a estudiar, la voy a memorizar, la voy a meditar y el resultado que la voy a poner en práctica. Pero ¿cómo la pongo en práctica? Eso es una buena pregunta también. Y queremos hacerlo práctico, en un sentido como el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque la práctica de la palabra de Dios me va a llevar al conocimiento. Es así como funciona, chicas, muchachos, queridos consiervos en esta mañana, es así. Cuando yo practico la palabra de Dios, recuerden que la obediencia es el órgano vital del crecimiento cristiano. Crecemos a medida que obedecemos. Cuando practico la palabra de Dios, el resultado de esa práctica me va a llevar a un desarrollo en mi vida. Ahora, sí, muy linda como definición, pero la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago que funcione esto? Ahí. ¿Cómo lo hago? Ahí es distinto. Ahí ya es más práctico. Entonces, no hay ningún libro que te diga 20 pasos para practicar la palabra de Dios. Pero nosotros lo buscamos. Vamos a la librería y preguntamos, ¿hay libros sobre la voluntad de Dios? ¿Hay libros para esto? Pero, ¿cómo hago entonces para practicar la palabra de Dios? Sencillo. Yo te voy a dar una definición que quizás no la vas a notar en ningún libro como esas frases, pero es práctico. ¿Cómo vas a hacer justamente para practicar la palabra de Dios? Muy sencillo. Obedezco lo que conozco. ¿No te parece? Cuando yo obedezco lo que conozco, entonces la cosa cambia. Cambia por completo. ¿Por qué? Porque ahí Dios empieza a transformar mi vida. No solamente eso, si hago esto,
esto que parece tan sencillo, si yo hago esto, si yo obedezco lo que conozco, ¿Dios qué va a hacer? Me va a dar más. ¿Te das cuenta? Dios te va a dar más. A medida que uno va obedeciendo lo que está entendiendo de la palabra de Dios, el resultado es que Dios le da más. Ayer, cuando estaba en el mensaje de anoche, Horacio decía que la iglesia creció y hubo un tiempo que se frenó. Bueno, lo mismo, o sea, la iglesia estamos hablando de los creyentes, pero muchos creyentes son así, y quizás nosotros somos así muchas veces. Crecemos un tiempo, pero llega un momento que no crecemos más. O sea, la vida cristiana es un constante aprender y crecer. O sea, ¿por qué? Porque Pablo nos está diciendo hasta que lleguen al conocimiento de la verdad. La meta de ese conocimiento va a ser cuando lleguemos al cielo, pero mientras tanto debo crecer. Cada día debo crecer con la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros comenzamos a crecer. Y la cosa funciona bien. Vamos creciendo, pero en un momento determinado en nuestra vida dejamos de crecer, como nos decía ayer el ejemplo. Y se presenta entre nosotros, ¿qué? Una pared. Ya no podemos avanzar más. ¿Por qué? Porque hay una pared. Pero esa pared, ¿por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no avanzo más en mi vida? ¿Sabes por qué no avanzás más en tu vida? Porque no estás obedeciendo justamente lo que estás entendiendo. Quiere decir que durante ese proceso de crecimiento, Dios te fue revelando más de su palabra. Y no obedecemos. ¿Por qué? Porque no nos gusta lo que nos está pidiendo Dios. En esas cosas Dios nos va a pedir quizás nuestro futuro. Quizás Dios te va a pedir tu carrera. Quizás Dios te va a pedir cosas específicas. Y vos estás luchando con todo eso y decís no. Y entonces cuando no obedecemos lo que sabemos, ¿qué pasa con nuestra vida? Quedamos en una meseta. ¿Cuánta gente hay? Años y años en mesetas en la iglesia. Han hecho algo por Dios en el pasado y se conforman. Han hecho algo por Dios y llegaron a un punto y de ahí no avanzan. Pero el problema con la meseta es que luego de un tiempo, la persona que cuando no practicamos la palabra de Dios, ¿comenzamos a qué? Comenzamos a descender, porque es así. Comenzamos a descender en nuestra vida. Fíjense lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 25. Es muy claro, porque al que tiene se le dará. Y al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. ¿Nunca te llamó la atención ese versículo? Al que tiene se le dará. Y al que no tiene, aún lo que no tiene, se le va a quitar. ¿Qué significa eso? O sea que Dios nos está diciendo que si yo obedezco la verdad que Él me ha revelado en su palabra, estoy abriendo su palabra y Dios me habla. Y si yo obedezco eso, el resultado es que Dios me va a revelar algo nuevo. Al que tiene, se le dará. O sea, pero si yo no obedezco lo que yo ya sé, si yo no hago lo que la palabra de Dios me está diciendo que tengo que hacer, ¿cuál va a ser el resultado? Que incluso Dios me va a quitar aquello que yo sé. Y pasa. Hay creyentes que con los años, en lugar de saber más, cada vez saben menos. ¿Por qué? Porque dejaron de alcanzar la meta, de llegar al conocimiento de la verdad. Todo se trata de este libro. ¿Te diste cuenta? Todo. O sea, estamos aquí por este libro. Nuestra vida tiene que girar a través de este libro. O sea, nuestras convicciones surgen de sus páginas. O sea, decimos que creemos esto y lo basamos en la Biblia. O sea, nuestra razón de ser, la razón por la cual estamos todos aquí, es justamente por el libro. Lo estudiamos, lo amamos, lo abrazamos. Y si la Biblia es la palabra de Dios, como decimos que es, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que oírla, tenemos que recibirla, pero tenemos que practicarla.
Se trata de eso. O sea, en este libro vamos a encontrar el conocimiento, no en otro lugar. Es este el libro que tenemos que saber. Todos estamos de acuerdo con que este libro es una fuente inagotable de sabiduría, ¿sí o no? Todos. Entonces, ¿por qué somos tan temerarios muchas veces de no buscar esa sabiduría? Y en lugar de guiarnos por el libro, nos guiamos por nuestras propias decisiones. O sea, uno va a la palabra de Dios y muchas veces lee la palabra de Dios y te diste cuenta que estás leyendo y las verdades, uno va leyendo y las verdades de la palabra de Dios surgen a la propia vista. Pero no siempre es así. La mayoría de las veces, para entender una verdad bíblica vas a necesitar la iluminación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia es una fuente inagotable de tesoros, pero para buscar esos tesoros vas a tener que adentrarte en la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque una mirada superficial de la palabra de Dios no alcanza, no sirve. Solo un tiempo prolongado frente a este libro, día tras día, nos llevará a conocer la mente y el corazón de Dios. Porque estamos cada uno de nosotros porque queremos conocer más a Dios. Si no gastamos tiempo en este libro, jamás vamos a conocer a Dios. Le podemos servir, eso es otra cosa, pero serviremos a un Dios que no conocemos. Y es triste, pero muchas personas sirven a un Dios que no conocen. Por eso, todo, vuelvo a repetir, se trata de este libro. Un libro que todos tenemos, ¿te diste cuenta? Yo estaba pensando, todos tenemos una Biblia. Es más, algunos de nosotros tenemos varias Biblias, porque tenemos versiones, ¿no? Y tenemos ahí. Pero este libro es todo. Este libro es la razón por la cual estamos acá. Y me gustaría en esta mañana que tomes tu libro, que tomes tu Biblia. Por favor, vamos a terminar de una manera distinta. Toma tu Biblia, la tenés en tu mano, allí la tenés. Es el libro santo. Lo tenés en tu mano, lo estudiás. Pero en esta mañana te voy a pedir que lo levantes. Levántalo, sí. Mirá lo que es. Mirá qué hermoso que es. Muchas gracias. Esta es una de las imágenes más hermosas que Dios está mirando en el cielo. Cuando su pueblo toma su palabra y la levanta en alto. Yo pienso que el cielo mismo se alegra cuando su pueblo toma su palabra. Entonces, queridos alumnos, queridos consiervos, tenemos este libro. Si vamos hacia esa meta de avanzar en el conocimiento de la verdad, la tenemos que oír, la tenemos que recibir y la tenemos que practicar. Practicar en nuestra vida, obedeciéndola. ¿Y sabés lo que sucede cuando uno toma la palabra, la oye, la recibe y la practica? Sucede algo increíble. Sucede algo increíble, en serio. ¿Sabés lo que sucede? Este libro comienza a latir. Comienza a latir. ¿Sabés por qué? Porque este libro está vivo. ¿Vos lo creés? Es un libro vivo. ¿Y qué late en este libro? En este libro late el corazón de Dios. Aquí está el corazón de Dios. O sea que al abrir este libro vas a sentir el corazón de Dios latiendo. Late por personas que no conocen a Cristo, late por su iglesia, desafiándola
a que su iglesia llegue a la meta, al conocimiento de la verdad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Cuando cada uno de nosotros entendamos que es nuestra la responsabilidad. ¿Oramos? Querido Dios, gracias por esta mañana. Señor, gracias por todo lo que vemos en tu palabra. Señor, es un libro santo. Queremos oírlo, queremos recibirlo en nuestra vida, queremos practicarlo. Y Señor, queremos sentir tu corazón latiendo a través de sus páginas. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.